Bienvenidos a este rincón donde las palabras cobran vida. Aquí, cada historia abre una puerta a nuevos mundos, y cada capítulo es un viaje que recorreremos juntos. Ponte cómodo, respira hondo, y deja que la magia de la narración te envuelva. Comienza la historia. El corazón de la piedra. Capítulo 1. El niño que no nació como esperaba. El tren de medianoche silbó con un quejido largo y profundo, su sonido reverberando entre los muros de la estación como un lamento antiguo. La bruma se arremolinaba en el aire, abrazando las ruedas del tren y cubriendo los raíles con un velo gris. Harper Potter se quedó paralizada unos segundos, sintiendo que cada gota de niebla acariciaba su rostro, recordándole la ausencia de sus padres. La carta de Hogwarts crujía entre sus dedos, y el calor de la varita que llevaba escondida en el bolsillo le recordaba que la magia que llevaba dentro era tanto un don como una carga. Su cabello castaño se revolvía con el viento, y sus ojos verdes recorrían el andén abarrotado de familias y niños nerviosos. Algunos reían, otros discutían con sus hermanos, y algunos simplemente lloraban, incapaces de despedirse de un mundo que pronto dejarían atrás. Harper sintió un vacío punzante en el pecho, no podía abrazar a sus padres, no podía recibir la seguridad de sus brazos, en su lugar, tenía la presencia firme y a veces excesivamente estricta de Sirius Black y su pareja, quienes habían hecho todo lo posible por darle un hogar que jamás reemplazaría el suyo propio. Harper, cariño, es hora, dijo Sirius, apareciendo a su lado con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. No querrás perder el tren. Ella asintió, y mientras subía al vagón, sentía la mezcla de miedo y fascinación que solo un niño que entra en un mundo mágico puede experimentar. El interior del tren olía a madera pulida, cuero y magia recién despertada. Los compartimentos estaban llenos de murmullo, risas nerviosas y el tintinear de baúles que se cerraban apresuradamente. Harper se acomodó junto a la ventana, apoyando la frente en el vidrio empañado. La bruma se deslizaba por fuera como fantasmas que parecían observarla, y por un instante, la tristeza se mezcló con un atisbo de esperanza, quizá, aquí, podría encontrar un lugar al que realmente perteneciera. En otro compartimento, Neville Longbottom trataba de organizar su pequeño baúl con torpeza. Su abuela lo había apremiado desde temprano, recordándole que debía comportarse como un Longbottom, con orgullo y disciplina, aunque su corazón temblaba de miedo. Su cabello, rebelde y siempre fuera de control, parecía reflejar su ansiedad, y sus ojos azules se movían de un lado a otro, atentos a cualquier posible error. Tenía miedo de ser olvidado, de no estar a la altura de lo que esperaban de él, y de ser visto como un niño torpe y débil. El tren comenzó a moverse lentamente, y Neville sintió como el zumbido de las ruedas sobre los rieles resonaba dentro de su pecho. Afuera, la estación se alejaba, y con ella, la seguridad de su hogar, la disciplina de su abuela y la memoria de unos padres que nunca volverían. Aún así, algo en su interior se encendió, una chispa de curiosidad y un impulso inexplicable de demostrar que podía ser más que lo que todos creían. El compartimento de Harper estaba iluminado por la luz cálida de una lámpara flotante. Observaba el paisaje que pasaba a toda velocidad, campos grises, ríos que brillaban bajo la luna, árboles que parecían inclinarse como si quisieran susurrarle secretos antiguos. De repente, escuchó golpes en la puerta y la voz de un niño nervioso. ¿Puedo sentarme aquí? Era Neville, con su baúl a cuestas, temblando mientras miraba a Harper con ojos que pedían permiso y entendimiento. Harper lo miró, y por un instante vio reflejado en él algo familiar, el miedo, la soledad y la necesidad de encontrar un lugar seguro en un mundo que parecía demasiado grande. Asintió lentamente, y Neville se acomodó junto a ella. El tren avanzaba, y mientras las luces de la estación desaparecían en la distancia, ambos niños sintieron, sin saberlo, que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El paisaje nocturno se deslizaba como un río de sombras y luz. Harper se apoyó contra la pared, cerró los ojos y pensó en sus padres, atrapados en San Mungo, torturados por un enemigo que parecía invencible. Al mismo tiempo, pensó en Sirius y su pareja, en el hogar que le habían dado, en los secretos que le enseñarían y en la magia que comenzaba a despertar dentro de ella. Neville, a su lado, abrazaba sus rodillas, respirando profundamente, tratando de reunir coraje. Ninguno de los dos sabía lo que el futuro les deparaba, pero ambos sentían que algo grande se estaba gestando, algo que los uniría en formas que todavía no podían comprender. Mientras el tren se adentraba en la noche,
cruzando puentes y túneles que parecían surgir de un cuento olvidado. Harper y Neville comenzaron a mirar el mundo con nuevos ojos, un mundo de magia, de desafíos, y de destinos que se entrelazaban en silencio, esperando que ellos fueran lo suficientemente valientes para enfrentarlos. El silbido del tren resonó una última vez en la oscuridad antes de que las luces se apagaran en los bosques que rodeaban Hogwarts. Y así, mientras el paisaje nocturno se disolvía en sombras, la historia de Harper Potter y Neville Longbottom comenzaba, con promesas de amistad, peligro y un destino que ninguno de los dos podía aún imaginar. El tren avanzaba cada vez más rápido, y con él, el corazón de Harper latía con fuerza. Por un instante, miró por la ventana y vio cómo los árboles parecían doblarse como si quisieran susurrarle secretos antiguos. La luna se reflejaba en los ríos que cortaban el paisaje, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Harper se preguntó si alguna vez volvería a ver a sus padres, y un nudo de angustia le subió hasta la garganta. Aún así, el olor a madera pulida y a poción recién hecha que flotaba en el compartimento le recordaba que estaba entrando en un mundo donde la magia podía ser más real que el miedo. Neville, sentado frente a ella, no dejaba de juguetear con su varita como si fuera un juguete que podía romperse en cualquier momento. Cada tanto, sus ojos azules se levantaban hacia Harper, buscando algún tipo de conexión. Ella lo miraba con curiosidad y algo de desdén, era torpe, desgarbado, y parecía no tener idea de cómo moverse en el tren ni cómo actuar frente a los demás niños. ¿Eres nueva en Hogwarts?, preguntó Neville, su voz apenas un susurro, como si temiera que la respuesta incorrecta pudiera romper el hechizo que lo rodeaba. Harper asintió lentamente, consciente de que él también lo era. Su mirada verde se suavizó un poco. Sí, es mi primer año. Aunque, mi familia no puede venir conmigo. Su voz se quebró ligeramente al recordar a sus padres en San Mungo. Neville tragó saliva y miró hacia abajo, recordando a sus padres en un hospital de San Mungo, víctimas de los mortífagos, y el rigor de su abuela que lo había criado con severidad y miedo. Por primera vez, sintió que podía compartir su miedo con alguien que también había perdido mucho. Yo, también estoy solo, dijo finalmente, con voz temblorosa. Mis padres, no están. El silencio se hizo cómodo. Harper apoyó su frente contra el cristal empañado de la ventana y vio cómo el mundo se movía velozmente hacia un destino que no podían comprender. Neville la imitó, y por un momento, el miedo compartido creó un vínculo silencioso entre ellos. No era amistad todavía, pero era algo más profundo, un reconocimiento de que ambos habían sobrevivido a pérdidas que la mayoría de los niños no podía imaginar. El tren hizo una curva y el viento entró por la ventana abierta, despeinando a Harper y haciendo que Neville se abrazara a sí mismo para no temblar. La bruma afuera se espesaba, y el paisaje comenzaba a mostrar siluetas que se confundían con el bosque, árboles torcidos, sombras que parecían alargarse, y luces parpadeantes que Harper no sabía si eran luciérnagas o magia que se adelantaba a su llegada. ¿Tienes miedo?, preguntó Neville, mirando a Harper con ojos que brillaban en la penumbra del compartimento. Harper sonrió con tristeza. Claro que sí, pero también estoy emocionada. Es como si el mundo estuviera a punto de enseñarme algo que nunca olvidaré. Su voz adquirió un matiz de determinación. Y creo que tú también lo sientes, aunque no lo admitas. Neville la miró de frente por primera vez y asintió ligeramente. No dijo nada más, pero la chispa de entendimiento estaba ahí. Dos niños que habían perdido demasiado, viajando hacia un castillo antiguo lleno de secretos, magia y peligro, compartiendo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. El tren comenzó a disminuir la velocidad. Harper sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la bruma se espesaba, y las torres de Hogwarts aparecieron a lo lejos, iluminadas por la luna y las velas flotantes. Su corazón dio un vuelco. La silueta del castillo parecía un lugar sacado de los cuentos que Sirius le contaba cuando era pequeña, pero ahora era real, y pronto caminaría por sus pasillos. Neville, con las manos apoyadas en la ventanilla, apenas podía creer lo que veía. Cada torre, cada puente, cada luz reflejada en el lago parecía prometer algo imposible, un hogar, un reto, un futuro que él aún no entendía del todo. Cuando el tren finalmente se detuvo y el silbido resonó una vez más en la noche, Harper y Neville bajaron juntos. Los otros niños corrían hacia la entrada principal, gritando y riendo, pero ellos se tomaron un momento para mirar el castillo.
Un silencio profundo los rodeaba, un momento que parecía eterno, y Harper pensó que, aunque su camino estaba lleno de sombras, algo brillante esperaba al final, la promesa de magia, amistad y destino. Bienvenido a Hogwarts, dijo Harper en voz baja, como si el castillo pudiera escucharla. Neville asintió, y juntos comenzaron a caminar hacia la entrada principal, sin saber que aquel sería solo el primer paso de un año que cambiaría sus vidas para siempre. El frío de la noche mordía las mejillas de Harper y Neville mientras bajaban del tren. El aire estaba impregnado de humedad, pero también de algo indefinible, un perfume antiguo de piedra, madera y magia que parecía flotar en cada rincón del bosque que rodeaba Hogwarts. Harper apretó la capa sobre sus hombros y miró a Neville. Él estaba pálido, los ojos muy abiertos, y la boca ligeramente abierta como si no creyera lo que veía. «Es enorme», susurró Neville, señalando las torres iluminadas que se alzaban hacia el cielo estrellado. «Sí», dijo Harper, con un hilo de voz. «Más grande de lo que imaginé, pero hermoso». El sendero de piedra los llevó a través de un bosque oscuro. Los árboles parecían observarlos con ramas que se movían suavemente, como dedos que saludaban. Harper sentía que cada paso los acercaba a algo que cambiaría su vida, no solo un castillo, sino un lugar donde podrían aprender, crecer y enfrentar lo que los mortífagos habían arrancado de ellos. Neville tropezó con una raíz y Harper se agachó para ayudarlo. Sus manos se rozaron, y ambos compartieron una breve sonrisa nerviosa. No se conocían aún, pero algo se estaba gestando entre ellos, un vínculo silencioso, nacido del miedo, la pérdida y la necesidad de encontrar apoyo en alguien más. Finalmente llegaron a la entrada principal, un enorme arco de piedra adornado con runas que brillaban levemente a la luz de la luna. Harper extendió la mano para tocar una de las tallas y sintió un cosquilleo en los dedos, como si la magia misma reconociera su presencia. Neville, sorprendido, hizo lo mismo y su mirada se iluminó con fascinación. Esto es real», murmuró Neville, sin poder apartar los ojos de las inscripciones que parecían danzar suavemente. «Sí», respondió Harper. «Y creo que apenas estamos empezando». Al entrar, un aire cálido y fragante los envolvió. El gran comedor se extendía ante ellos con mesas interminables y velas flotantes que iluminaban el espacio como estrellas en el cielo. El techo encantado reflejaba el cielo nocturno, completo con nubes que se desplazaban lentamente y una luna que parecía observarlos con curiosidad. Niños y niñas se movían entre las mesas, algunos nerviosos, otros riendo y señalando los rostros nuevos. Harper y Neville caminaron lentamente, tomándose de las manos por instinto, mientras buscaban un lugar donde sentarse. La sensación de asombro los embargaba a ambos. Hogwarts no era solo un castillo, era un mundo vivo, antiguo, lleno de secretos y promesas. «Nunca había visto algo así», dijo Harper, la voz temblando de emoción. «Es como si todo lo que me contaron Sirius y su pareja fuera cierto, pero aún más». Neville asintió, incapaz de articular palabras. Solo podía sentir que algo dentro de él despertaba, un poder y un destino que todavía no comprendía del todo. Ambos se sentaron en silencio, observando cómo los profesores comenzaban a moverse entre las mesas, dando la bienvenida a los nuevos alumnos. Fue entonces cuando una voz grave y solemne se hizo escuchar. «Bienvenidos a Hogwarts, primera generación del año», la voz retumbó en las paredes. «Que comience el banquete». Harper y Neville miraron alrededor mientras los platos aparecían mágicamente sobre las mesas, repletos de comida que olía y brillaba de formas imposibles. A pesar del miedo y la incertidumbre que sentían, algo más los envolvía, emoción, esperanza, y la certeza de que, aunque el camino sería difícil, no estarían solos. Harper soltó un pequeño suspiro y miró a Neville. Esto es solo el comienzo». Neville asintió, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que quizá podrían enfrentar lo que el destino les tenía preparado, juntos o por separado, pero listos para Hogwarts y para todo lo que vendría. El tren, el bosque, la bruma, y la fría estación quedaban atrás. Delante de ellos, el gran comedor brillaba, y el primer año de magia, aventuras y desafíos estaba a punto de comenzar. El gran comedor era aún más impresionante a medida que Harper y Neville avanzaban por el pasillo central, buscando un lugar donde sentarse. Las mesas largas estaban ya ocupadas por grupos de estudiantes que conversaban en voz baja, algunos señalando a los recién llegados, otros intercambiando risas nerviosas.
Las velas flotantes proyectaban un resplandor cálido, y el techo encantado reflejaba el cielo nocturno con una claridad que parecía real, como si el mundo entero estuviera contenido dentro del castillo. Harper apretó ligeramente la mano de Neville al notar que él se tambaleaba un poco al pasar por delante de una de las mesas. Él devolvió la mirada con una sonrisa tímida y nerviosa, y por un momento ambos compartieron una complicidad silenciosa. No se conocían bien, pero ya había surgido un vínculo hecho de miedo y admiración mutua. «No puedo creer que estemos aquí», susurró Harper, sin apartar la vista de las torres iluminadas que se alzaban al fondo del comedor. Neville tragó saliva y asintió, todavía incapaz de articular palabras. Su mirada se posó en un grupo de niños más grandes que lo miraban con curiosidad y algo de burla. Harper notó la tensión en sus hombros y le dio un ligero apretón en el brazo, como si quisiera decirle, «No estás solo». El murmullo del gran comedor disminuyó cuando los profesores comenzaron a aparecer al frente. La figura imponente de McGonagall, con su sombrero puntiagudo, se adelantó y caminó hasta el centro, mirando a todos los alumnos con severidad pero también con una chispa de orgullo. «Bienvenidos, nuevos alumnos, al año escolar en Hogwarts», dijo con voz firme. «Antes de que puedan sentarse a disfrutar de su primer banquete, deben ser asignados a una de nuestras 4 casas». Un silencio expectante llenó el comedor. Harper y Neville se miraron por encima de los hombros, ambos con el corazón latiendo con fuerza. La puerta al fondo se abrió, y un viejo sombrero de cuero, arrugado y lleno de historia, se colocó sobre un taburete en el centro del escenario. Cada uno de los nuevos alumnos sería llamado, uno por uno, a sentarse bajo su mirada mágica. «Primero, los valientes», dijo McGonagall. «Que suba al taburete el primer alumno de Gryffindor». Harper y Neville se miraron con sorpresa. Nadie sabía todavía que serían los primeros en ser seleccionados, sus nombres aún no habían sido llamados. Harper sintió un hormigueo recorrer su espalda. El miedo y la emoción se mezclaban en un torbellino que la hacía querer correr y, al mismo tiempo, quedarse allí para siempre, observando todo. Neville, por su parte, sentía que cada fibra de su cuerpo temblaba. No solo por el miedo a ser juzgado o a equivocarse, sino por una sensación profunda y extraña, como si algo dentro de él supiera que estaba a punto de cambiar para siempre. Su respiración se aceleró, y por un momento cerró los ojos, deseando ser invisible, aunque en el fondo una chispa de coraje comenzaba a encenderse en su pecho. El murmullo del comedor disminuyó mientras los nombres comenzaban a ser llamados. Harper y Neville se levantaron casi al mismo tiempo, y aunque no se tomaron de la mano, su mirada se cruzó y, sin palabras, compartieron un pacto silencioso: enfrentarían lo que viniera juntos, aunque el destino pareciera llevarlos por caminos distintos. Mientras se acercaban al taburete, Harper podía sentir la historia de Hogwarts pulsando bajo sus pies. Cada piedra del suelo, cada muro del castillo parecía vibrar con magia antigua, con secretos y promesas que solo unos pocos elegidos podrían descubrir. Neville caminaba a su lado, cada paso más firme que el anterior, y por primera vez en mucho tiempo, Harper sintió que no todo estaba perdido, que la amistad, el coraje y la magia podían coexistir incluso con el miedo. Cuando finalmente se sentaron bajo el sombrero seleccionador, un silencio mágico los envolvió. Harper sintió que el sombrero estaba vivo, observando cada rincón de su mente, cada pensamiento y deseo, cada temor y cada esperanza. Neville, con las manos temblorosas apoyadas sobre sus rodillas, sintió lo mismo, un peso y una presencia que parecía anticipar su destino, un destino que nadie más podía ver. Y así, mientras el banquete comenzaba a llenarse de olor a comida recién servida y risas nerviosas, Harper y Neville estaban a punto de descubrir que Hogwarts no solo sería un lugar de aprendizaje, sino un lugar donde sus vidas, sus poderes y sus destinos se entrelazarían de formas que ni siquiera podían imaginar. Gracias por acompañarme en este capítulo. Si disfrutaste la lectura, te invito a seguir explorando más historias aquí. Hasta la próxima página, y recuerda, los libros nunca terminan, solo esperan ser leídos de nuevo.